Seguimos. ¿Apareció? ¿Nos están viendo ahora? Sí, ahí apareció. Bien. Bueno, ahora lo que les quería contar, cómo es esto de la conversión o transición. En lo orgánico, para poder ser certificado como producto orgánico, tiene que pasar 3 años desde que se comienza con esta transición. A lo largo de esta transición es como que uno tiene que hacer el rediseño del sistema, dejar de aplicar los insumos no permitidos, entonces empezar a trabajar con el suelo, con la biodiversidad. No es que yo espero al tercer año para dejar de usar los plaguicidas, por ejemplo, sino que desde el primer año, para que efectivamente sea una transición, tengo que hacer todos estos manejos. Entonces, acá hay un modelo donde muestra qué pasa con la productividad, que es lo que charlábamos al principio de la clase. Cuando uno pasa de un uso eficiente de insumos a una sustitución de insumos, hay una baja en la productividad y es ahí donde muchos productores tienen dificultades porque al reemplazar los fertilizantes químicos por los orgánicos y dejar de usar los plaguicidas, pueden tener bajas en la productividad, pero la idea es que con el tiempo y con el rediseño del sistema, aumentando la diversidad y la fertilidad del suelo, la productividad se recupere. Y como ya les comentaba, en los estudios, les voy a contar de un review que se ha hecho de todos los estudios comparando cultivos orgánicos y convencionales, qué es lo que se ha obtenido en lo que hace a los rendimientos de estos cultivos, qué resultados se han obtenido. Y por otro lado, bueno, contarles que no solo se trata de productos de origen vegetal, sino hay producción animal, ecológica, y es re interesante porque lo que buscan es el bienestar animal y el respeto de la etiología, y va en contra de todo esto lo que es el feedlot o los criaderos intensivos de pollo, de gallina, de cerdo, de novillos. Entonces, en lo que se fundamenta es en el forraje orgánico, o sea que el campo primeramente tiene que ser la parte vegetal, tiene que ser orgánica, y después se convierten los animales, no se usan antibióticos. Si un animal se enferma y hay que usar antibióticos, por ejemplo, se lo separa y ese no se puede vender para carne orgánica. No se puede usar granos transgénicos para el alimento. Sobre todo hay que prever que no haya sobrepastoreo, porque si no, no es ecológicamente sustentable. Y después hay tablas donde se establecen superficies máximas cubiertas y superficies mínimas libres que tiene que tener cada animal. O sea, por ejemplo, en los pollos hay tantos metros cuadrados por animal que tiene que tener en el galpón. Y por otro lado, un mínimo de espacio libre fuera de ese galpón del criadero. O sea que no pueden estar encerrados permanentemente. Y también hay un capítulo de apicultura, donde también para la producción de miel orgánica. Todo Profe, esto, sí. yo ahí tenía una duda en el control de lectura de hoy, que decía si una de las prácticas no se usaban en la agricultura orgánica, y una opción era el uso de híbridos. No me acordaba, o sea, en realidad yo puse que no era eso porque tengo entendido que los híbridos son diferentes a los organismos genéticamente modificados, ¿no? Claro. O sea, yo me imaginaba, por ejemplo, la frutilla. Claro. Sí, se puede usar. Sí, los híbridos sí. Híbridos y Bien. variedades, pero no transgénicos. Eso no. Bien, gracias. Y bueno, todo esto, si a alguien le interesa consultarlo y interiorizarse más de cómo son los protocolos, o si les toca
como efectivamente muchos ingenieros egresados de la facultad están trabajando en producciones orgánicas. Todo esto está en la resolución 374 del SENASA del 2016, donde están todos los protocolos, ya sea para la producción animal, para la vegetal, para la elaboración de vino, para la apicultura. Bueno, hay distintos capítulos, digamos. Y por último, comentarles que hay productos elaborados, orgánicos, hay normas para la elaboración de los productos. Entonces en nuestro país se elaboran desde azúcar orgánica, dulce, vino orgánico. Es el segundo producto después del azúcar que más se elabora. Lo más importante es que en su composición la materia prima tiene que ser orgánica, en un 95% de origen agrícola. No se pueden usar colorantes, conservantes ni saborizantes sintéticos. Y hay un listado de aditivos y coadyuvantes permitidos en la elaboración. Y tampoco se pueden usar, por ejemplo, transgénicos. Por ejemplo, en el caso del vino, levaduras ni enzimas derivadas de transgenia, de ingeniería genética. Después los envases tienen que ser reciclables, como en este caso de madera o vidrio de las botellas de los vinos. También es importante en las plantas la gestión de los residuos. Por último, la trazabilidad. Hay que llevar registros de todo el proceso. En el caso en las fincas, registros de campo, de todas las labores que se hace lote por lote, con las fechas, los insumos que se utilizan, los registros de riego, los registros de cosecha. Esto para las fincas. En las plantas de proceso también todos los registros, desde que ingresa la materia prima orgánica, los productos que se elaboran, con qué insumos se le agregan en la elaboración, las fechas de fraccionamiento, de despacho, los envases que se utilizan. Previamente, cada productor envía un plan de producción a la certificadora y ahí la certificadora evalúa los insumos que se va a utilizar si están dentro de los que está permitido. Ahora les muestro esto, lo de la certificación orgánica, cómo funciona. La certificación orgánica, hay, como les comentaba, protocolos para los diferentes países y distintos sellos. Entonces, según el lugar donde se vende el producto orgánico, lleva distintos sellos. Este es el de USA, es de Estados Unidos, el de la hojita es de Europa. También hay un sello de BioSuisse de Japón, que es el Jazz. Este es el de Canadá, el último, pero hay muchísimos sellos. Hay de Brasil, de México. La Hay certificación, un sello internacional, profe, ¿no? no, lamentablemente. Es un lío. Lo ideal sería que hubiera un sello internacional y no hubiera que... si no, por ejemplo, si un producto producido acá se quiere enviar a Estados Unidos, hay que aplicar el protocolo NOP, que es el de Estados Unidos. Si va a Europa, las normas europeas. Entonces, como que hay tantos protocolos como países a los cuales uno va a enviar los productos. Entonces, es bastante complejo. Había un proyecto, o hay un proyecto internacional que se llama GOMA, que es la armonización de normas, de tal forma que se llega a esto que decís vos, que es un solo sello para los productos orgánicos. Pero hasta ahora, cada país es como que tiene sus particularidades y pone sus cuestiones distintivas, aunque lo básico es prácticamente lo mismo, pero algunas cosas son diferentes. Por ejemplo, los vinos para Estados Unidos no se puede usar el metabisulfito, en cambio si va a Europa sí se puede usar. Entonces, ¿qué hacen las bodegas? Certifican para Europa y para Estados Unidos y se rigen por la norma más restrictiva para poder tener después la libertad o la margen para poder exportar donde les surja el pedido, digamos. Entonces, realmente esa es
es por ahora una complicación. No hay un sello que sirva internacionalmente. Entonces, en la certificación orgánica, lo que consiste es que se certifica contra un protocolo. Entonces, se certifica para Argentina, hay que seguir el protocolo de la norma argentina, y la certificadora lo que hace es controlar si ese protocolo se aplica o no, se cumple. Uno de los requisitos fundamentales es que sea una tercera parte no involucrada en los intereses de la producción y que sea transparente. Entonces, para la Argentina, las normas son estas que les decía recién. La ley es más general y en donde salen todos los protocolos de esta resolución, por si a alguien le interesa, le quiere buscar. La autoridad de aplicación es el SENASA, o sea, es el organismo que controla toda la actividad orgánica en el país a nivel de productores, de certificadoras. Las certificadoras son privadas, pero el SENASA las controla, es la que inscribe a los auditores, inscribe a las certificadoras, inscribe a los insumos que se pueden utilizar. Y la certificación funciona de esta manera. Un productor que está interesado en certificar, eleva el plan de producción a la certificadora y lo revisa para ver si las prácticas que va a usar, los insumos, todo lo que es el agua, los análisis de suelo, incluso cuestiones sociales se revisan. Cuando esto es aprobado, envía al auditor para corroborar que se cumple ese plan de producción en la finca o en el establecimiento elaborador. Y después el inspector envía el informe a la certificadora y esto un comité de certificación aprueba y le da la categoría que el producto, digamos, merece o está de acuerdo con esa categoría. En los 2 primeros años es de orgánico en transición o conversión y en el tercer año ya les dan la categoría de orgánico. Y todo este sistema es controlado por el SENASA, que le hace auditorías a las mismas certificadoras y también puede ir directamente a controlar a los operadores, a los productores, para ver si cumplen con las normas. El etiquetado, bueno, tiene ciertos requisitos y ustedes van a ver, como les comentaba, este sello, que es de orgánico en Argentina en los productos certificados acá, y tiene que tener también el logo de la certificadora que certificó a ese producto. Son importantes el número de lote, que esto se corresponde con la trazabilidad. ¿Alguien sabe lo que es la trazabilidad? ¿O qué es la trazabilidad? Es el registro, profe, de todos los pasos que va, digamos, por los que va pasando la actividad desde producción hasta producto. O sea, desde que se planta hasta el producto, detallando todo. Perfecto. Uh-huh. Sí, es eso. Perfecto. Es más, ahora algunos productos tienen el código QR. Acá en Argentina todavía no se usa, pero con el QR uno puede escanear el producto y va a tener cargada la trazabilidad de ese producto para atrás, ¿no? Del producto que está en la góndola y después ver para atrás hasta el origen en la finca, de qué finca se obtuvo ese producto, de qué cuartel, qué labores tuvo, qué insumos se aplicaron, todo. Profe, Sí. tengo una pregunta. En el preclase tenía una que me decía que elija las siguientes prácticas en la elaboración de alimentos que no está permitida en la producción orgánica. Uh-huh. Y yo marqué productos sin identificar que no permite la trazabilidad. Perfecto. Eso sí está permitido, No. porque me lo puso mal. Entiendo la que
o sea, la que me puso que era la correcta es uso de PVC en los envases, que Claro, entiendo que no se pueda, pero claro. Eso, claro, no, tienen que tener identificación. Por ejemplo, si ustedes ven una bolsa blanca, sin etiqueta, sin sello, sin nada, y dice, por ejemplo, harina orgánica, eso no puede ser. Tiene que tener una etiqueta como corresponde. Entonces, y Profe, también, igual yo también tuve dudas en ese punto. Lo que pasa es que decía, eh, sí, trazabilidad, como que le faltaba la N de sin trazabilidad y no estaba seguro, por eso puse el del PVC, pero como que no sabía si estaba bien redactada la pregunta en el control de lectura. ya la vamos a revisar, porque puede ser, a lo mejor, o se comió una letra, o se ha comido una letra, o a lo mejor hay problema de redacción. Ya me voy a fijar. Em, pero la idea es que no, que tiene que estar todo bien identificado y con trazabilidad. Si no, 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 perfecto. no le dan la certificación. Acá tienen algunas etiquetas. Este es un vino orgánico de San Martín. Este es el sello de la certificadora. Por ejemplo, este es un aceite de oliva de Rivadavia. Está el sello de certificación y donde dice que es orgánico. Y van todos los datos del elaborador, la dirección, el número de lote. Tiene que ir. ¿Mm? Este es un ajo de San Rafael. Y esto es lo último que les voy a mostrar, que es un review y en base a estudios de sustentabilidad de la producción orgánica comparada con la producción convencional. Entonces, bueno, todavía no han visto lo que es evaluación de sustentabilidad, pero esto es bastante sencillo, donde se ven los distintos indicadores, los que son más largos, es porque es mayor el valor de ese indicador. Entonces, lamentablemente está en inglés, pero tenemos en lo que era rendimiento, fíjense en GIR, comparado convencional con orgánico, da un poco mayor en el convencional que en el orgánico. Esto es un review, como les decía, a ver, ya les voy a decir, de varios trabajos, o sea, de todos los trabajos que salieron comparando ambos tipos de sistemas a partir de 1970, 1980. Entonces comparaba, ha hecho un resumen de los resultados que se han obtenido. Entonces, por ejemplo, esta disminución, lo que dice el autor, es que es del 8 al 25% de rendimiento, de menor rendimiento en el orgánico frente al convencional, y sobre todo se daba en algunos cultivos, sobre todo en los frutales. En cambio, en lo que era soja, maíz y trébol, los rendimientos no eran diferentes del orgánico con el convencional. Por eso les decía que es por ahí difícil generalizar, sino hay que ir a estudios específicos de cada uno de los cultivos, pero la media de los trabajos daba que el rendimiento disminuía entre un 8 y un 25%, y esto varía según el tipo de cultivo. Después, si vemos, la calidad del suelo era mucho mayor en el orgánico. Una cuestión que decía en rendimiento, que el rendimiento era menor en el caso en que las condiciones agroecológicas eran óptimas para el cultivo. Pero en casos en los que había sequía, por ejemplo, condiciones adversas, los orgánicos se mostraban más estables y los rendimientos eran mayores en los orgánicos que en los convencionales. Que esto es muy importante porque lo que se busca con la agroecología es una mayor estabilidad de los agroecosistemas, y estaría indicando que el objetivo se está cumpliendo. Bueno, la calidad del suelo obviamente era mejor en el orgánico por el tipo de
de abonos y manejos que se hace. El uso de la energía, mínimo uso de energía, o sea, se usaba menos energía, se usa menos energía en el orgánico. A ver si tengo los datos. Claro, había mayor eficiencia energética, usaban menos energía por hectárea y menos uso de energía por unidad de producto producido, los orgánicos. La biodiversidad también era mayor, había menor polución de agua, el rendimiento, el mayor, no es rendimiento, resultado económico, era mayores beneficios para el orgánico, pero la aclaración está hecha en los casos en que se pagaban sobreprecios por los orgánicos y los sobreprecios eran entre 25 y 30%. En ese caso, los cultivos orgánicos rendían más económicamente, los costos eran similares, fíjense, los servicios ecosistémicos mayores en el orgánico, y fíjense que le ponían, que en uno de los estudios le ponían valor a los servicios ecosistémicos y comparaban el valor económico de 3 servicios ecosistémicos entre el orgánico y el convencional, y los 3 servicios que comparaban eran control biológico, formación de suelo y mineralización de nutrientes, y le dieron un valor económico a eso. En sistemas orgánicos fue significativamente mayor, con $232 por hectárea el valor que le daban a esos servicios ecosistémicos, contra $146 por hectárea en uno convencional. O sea, casi $100 más cuando a esos servicios les daban un valor económico. Que ustedes saben que a los servicios hacen estudios valorándolos económicamente, desde el punto de vista de la utilidad que les prestan a la sociedad. Y bueno, en cuanto al empleo de los trabajadores, daba más o menos igual. Lo que sí daba mejor es que se reducía, obviamente, la exposición de los trabajadores a los pesticidas, y había menos residuos de pesticidas también en los productos, en los cultivos orgánicos frente a los convencionales. Silvi. Sí. No, y marcar una cosa, un aspecto interesante de la figura, que luego la vamos a volver a ver en la clase de evaluación del ecosistema, pero fíjense, estas como 2 florcitas que han armado, ¿no? Con distintos colores, fíjense la armonía que tiene una y tiene otra, ¿no? Cómo la expresión en cada uno de los pétalos, en el caso de orgánico, es más o menos similar, y en cambio en el convencional es más desparejo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eso un poco nos refleja dónde están puestos los objetivos, o dónde se trabajan más algunos objetivos y dónde se trabajan varios objetivos, ¿sí? Fíjense que en el convencional, la calidad nutricional, la producción, etcétera, están con mucha expresión, ¿sí? Y lo demás muy bajo. En cambio, en el orgánico es mucho más armónico, ¿no? Uh-huh. Y hablando de la calidad nutricional, me olvidé de mencionar que según lo mismo, según el producto, en algunos mejoraba o no con el orgánico, pero en líneas generales tenían mayor vitamina C, mayor contenido de antioxidantes y mayor contenido de ácidos omega 3. Los orgánicos frente a los convencionales. Y una cosa ahí para destacar también, me parece que los productores o ingenieros agrónomos tendemos a estar como obsesionados con el rendimiento del cultivo. Y si bien acá en esta figura se muestra que el orgánico tiene un poquito quizás menos de rendimiento en condiciones, digamos, favorables, al fin y al cabo, la ganancia
que es en abajo donde dice profitability, ese es mayor en el orgánico que en el convencional, incluso cuando la cosecha del convencional es más alta. Ujú. Pero ese, claro, es por los precios, los sobreprecios que se pagan por el orgánico. Ujú. Por eso se dan mayores ganancias. Claro, y por los costos también, me imagino, ¿no? Ujú. Claro, sí, sí. Sí, muy buena tu observación, Cele, porque y ahí se ve que por ahí, en vez de buscar un mayor rendimiento solamente, también hay que fijarse en todos estos aspectos que hacen a la sustentabilidad. Entonces, lo ideal es llegar a estas flores o diagramas balanceados en todo el sistema, que es el objetivo final, ¿no? De lograr una agricultura más sustentable, independientemente del sistema que uno aplique, ya sea orgánico, biodinámico, el convencional más menos contaminante, tratar de reducir los insumos, hacer un uso más eficiente, trabajar más en el suelo, en la diversidad. Bueno, y por último, tengo las estadísticas, que estas las actualicé respecto al año pasado, y si les parece, como ya estamos cortos de tiempo, yo se los paso en el PDF, son muy fáciles de interpretar, están los números, están las estadísticas a nivel mundial y a nivel de nuestro país y en Mendoza. Así que, bueno, porque si no, me parece que es tarde, ¿no? A ver qué hora es. Sí, son las 12. Sí, son las 18 ya. Claro. Entonces yo Pasemos lo paso al PDF y así pueden ver las estadísticas actualizadas. Entonces, ahí estamos. Bien, no sé si quedan algunas preguntas, chicos, antes de que pasemos al práctico. Creo que no. Las ha dejado callados, Silvi. Los abrumé. Abrumados. Bueno, entonces voy a detener la grabación para así no demás.